Vamos a empezar a ver las propiedades de la materia. Eso es así como un repaso súper rápido porque pues yo sé que ustedes ya lo han visto en química. Entonces, una forma de caracterizar la materia está dado por sus propiedades extensivas y sus propiedades intensivas. Esas están categorizadas como propiedades específicas, también se pueden denotar como propiedades específicas o como propiedades generales. Estas propiedades específicas, chicos, nosotros las podemos dividir a partir de la química y a partir de la física. Desde la física nosotros tenemos estas propiedades como las organolépticas, el punto de fusión, el punto de ebullición, conductibilidad, maleabilidad, ductilidad, dureza, viscosidad, solubilidad y densidad. Harían parte como de la física. Y de la química nosotros tenemos la oxidación, que no lo puse ahí, pero está la oxidación, la combustión, la inestabilidad y la corrosión. Entonces, esos harían parte de la física, ¿listo? En ese sentido, aparecen también esas propiedades generales, que son la inercia de los cuerpos, el peso, la masa, el volumen y la impenetrabilidad. Ya voy a empezar a describir cada una de ellas para que me entiendan cuáles son esas propiedades de las que estoy hablando de la materia. Recuerden tomar apuntes para que puedan hacer la actividad. ¿Listo? Entonces, en esas propiedades, no sé si ya vieron que cambió la diapositiva. ¿Sí? Ay, espere que yo estoy ya Sí, copiando. Ya, Ahorita nos das tiempo para copiar. igual ahí voy a ir nombrando cada una, que es las que aparecen acá en el mapa. ¿Sí? Profe, Masa, esto lo vas a peso, subir a volumen. YouTube, ¿cierto? Ahorita Sí, nos dejas copiar eso. chicos, yo Profe, subo vuelvo y le tomamos pantallazo. ahí. ¿Ya? Eso. Listo. Eso lo tomo de igual manera. Entonces, recuerden que igual yo voy a subir el video, ¿bueno? En las propiedades extensivas de la materia, estas también son denominadas como propiedades extrínsecas de la materia, son las mismas generales. Y son las descripciones cualitativas comunes a cualquier clase de material. Nos proporcionan información de la forma como las sustancias se comportan, y ni cómo se distinguen de las demás, sino cómo es su masa, su peso, su volumen, su inercia y su impenetrabilidad. Entonces aquí tenemos la masa. Acá hay un ejemplo de masa que sería pues con esta manzana, que es la cantidad de materia que poseen los cuerpos. Dicha propiedad no cambia al trasladarse de un lugar a otro. Es decir, si mi masa es de 45 kilogramos en la Tierra, a donde yo vaya, si voy a Marte, a Júpiter, a Saturno, a Urano, a Neptuno, donde yo vaya, voy a tener los mismos 45 kilogramos de masa, ¿sí? Pero el peso sí va a cambiar. Entonces, por aquí tenemos el peso. El peso es la fuerza con la cual la gravedad atrae un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Esta propiedad sí varía al trasladarnos de un lugar a otro. Por ejemplo, en la Tierra tenemos más peso que en la Luna por la cantidad de gravedad que poseen ambas. En la Tierra la gravedad es mayor que en la Luna, por eso nuestro peso va a cambiar. El peso se mide en unidades de newtons, que fue la persona pues, que descubrió la gravedad. En el caso del volumen, es el espacio que ocupa un cuerpo, se expresa en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, en litros, entonces acá tenemos como una esfera y un cubo que nos da cuenta como de ese volumen. Otra propiedad de la materia es la inercia, que yo creo que ustedes todo el tiempo viven esa inercia. De hecho, a veces van caminando y se tropiezan y se van de cara por la cantidad de inercia que tienen. Esa inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de reposo o en estado de movimiento. Si no existe una fuerza que haga cambiar dicha condición, pues el cuerpo permanecerá en su estado inicial. Tiene relación directa con la masa, es decir, cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será su inercia. En ese sentido, es más difícil correr, no sé, un armario que correr una silla, por su masa inercial. Aquí tenemos pues el ejemplo de un niño que va en la bicicleta, se le atraviesa un perro, por lo tanto ese perro estaría actuando como la fuerza que está deteniendo ese movimiento y por eso el niño se va de cara. Aquí tenemos la impenetrabilidad,
que es la característica por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo. No sé si ustedes alguna vez han hecho el experimento, y espero que lo hagan si no lo han hecho, de que cogen un vaso y le meten papel higiénico en el fondo, en la base del vaso. Luego cogen un recipiente con agua y meten el vaso boca abajo, así como se muestra en este dibujo, lo meten hacia abajo. Cuando ustedes sacan el vaso se dan cuenta que el papel higiénico no se mojó. No sé si alguna vez lo han hecho. Sí. ¿Por qué pasa eso? Los que lo han hecho. Sí, ¿Qué pero lo pasa? ¿Qué, solté profe? y me saltó directo a la cara. Porque ¿Se se crea comprime un el aire? campo de oxígeno, ¿no? Se crea una Es- burbuja de oxígeno. Se El comprime el vaso, aire. exactamente, el vaso, aunque ustedes no lo vean, está lleno de aire. En el momento en el que ustedes lo meten boca abajo entre el agua, pues sigue habiendo aire ahí y dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Si hay aire, el agua no puede ingresar. Entonces es por esa razón de que no se moja el papel higiénico. Ahora, si ustedes metieran el vaso súper despacio, pues tienen el tiempo para que el aire salga y pueda entrar el agua. Entonces depende de la velocidad con la que ustedes metan el vaso, si se da ese fenómeno o no. Pero entonces esa es la impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Listo, chicos? De las propiedades intensivas de la materia, tenemos las organolépticas, que esas organolépticas son aquellas que perciben nuestros sentidos como el color, el olor, la textura, el sabor, etc. Estas propiedades son independientes de la cantidad de sustancia y no cambian la naturaleza de las sustancias. ¿Listo? Quedan 10 minutos, chicos, entonces vuelven a ingresar, por favor, con el mismo link. Tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual una sustancia pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. En el caso del agua, pues su punto de ebullición son 100 grados centígrados. Por otro lado, tenemos la densidad, que es la relación que existe entre la masa de una sustancia y el volumen. Y no sé si ustedes han hecho el experimento del huevito en el agua. Si lo hicieron alguna vez cuando estaban estudiando densidad. ¿No? Cuando lo ¿Es pongo a ponerle hervir, sal al agua? Exactamente. Exactamente. Primero cuando lo pongo a hervir, echan el huevo en el agua normal y ven que el huevo pues se hunde. Después le aplican mucha sal, bueno, una cantidad de sal considerable al agua, la revuelven y vuelven a echar el huevo y se dan cuenta de que el huevo empieza a flotar. Esto se da pues ya que estamos cambiando la cantidad de masa que tiene el agua. Entonces el agua ya no estaría compuesta únicamente de hidrógeno y oxígeno, sino ya al ponerle sal tendría cloro, tendría, ¿cómo es que se llama? Cloro y sodio, y sodio, ¿listo? Entonces, cloruro de sodio, que sería la misma sal. Y por eso estaríamos aumentando la cantidad de masa que está ocupando ese volumen, por lo tanto su densidad aumenta, y cuando los cuerpos son demasiado densos, pues pueden flotar sobre ellos. ¿Listo? Tenemos el punto de fusión, que es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. Por ejemplo, el punto de fusión del cobre es de 1085 grados Celsius. Y aquí pues tenemos como un ejemplo de cuando el hielo pues empieza a pasar a estado líquido, cuando se derrite. Tenemos la solubilidad, que se define como la propiedad que tienen algunas sustancias para disolverse en un líquido, formando una solución a una temperatura determinada. Por ejemplo, el esmalte es insoluble al agua, pero es soluble a la acetona, que es otro tipo de sustancia. Entonces, no sé si alguna vez ustedes las niñas, sobre todo, han tratado de revolver esmalte con agua. Uno hace todos esos experimentos en la casa, ¿no? ¿Soy la única? No, profe. Bueno, inténtenlo y se van a dar cuenta que definitivamente no se pueden mezclar. Entonces, ese sería como el tipo de solubilidad que hay, pero con otras sustancias, pues sí vemos esa mezcla. Otro ejemplo no ejemplo, sino otra propiedad intensiva de la materia, es la conductividad. Esa es la propiedad que se genera por la interacción de los materiales con la electricidad y el calor. Por ejemplo, una cerámica que transfiere calor o materiales que
permiten que haya electricidad. Entonces acá tenemos un ejemplo de una pila de cobre que también puede generar electricidad y vemos cómo se enciende un bombillo. De hecho, existe una pila que funciona únicamente con propiedades químicas. Entonces, es la pila de Volta que utilizamos zinc, cobre, cartón y se le aplica vinagre y únicamente con esas sustancias podemos encender bombillos. Entonces, ojalá podamos hacer alguna pila después. Tenemos la ductilidad, que hace referencia a la facilidad con la cual algunos materiales se dejan convertir en hilos o alambres, como por ejemplo el cobre, la plata o el oro. De hecho, nosotros pues estamos más relacionados con el cobre porque es el que más vemos como en ese estado de ductibilidad, en donde se utiliza para hacer los motores eléctricos. Entonces vemos que hay un embobinado de cobre para hacer bobinas. Todo el tiempo pues estamos viendo esos hilos de cobre. Entonces esa sería como esa propiedad de ductilidad que permite que se puedan generar estos hilos. Y por otro lado tenemos la maleabilidad, que es la capacidad que tienen algunos materiales en convertirse en láminas. En ese sentido, pues tenemos ejemplos como el cobre, también el oro, la plata o el aluminio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, unas láminas de cobre. Camilo, ¿vas a decir algo? Que ya me parece que levantaste la mano. ¿No? Chicos, ¿me están escuchando? Sí. Señora. Ok. Sí, señor. No sé si Camilo iba a decir algo que me aparece acá que... Ah, no, me está diciendo que no. Listo. Entonces les está diciendo que la maleabilidad es la propiedad que tienen, la capacidad que tienen algunos materiales en convertirse en láminas. ¿Listo? Y por otro lado tenemos la dureza. Ustedes saben que uno de los materiales más duros de la Tierra son los diamantes. Entonces es esa resistencia que opone las sustancias a ser rayadas. Nosotros no podemos rayar un diamante, pero pues sí podemos rayar un vidrio, sí podemos rayar madera, en fin. ¿Listo? Se mide con la escala llamada mols, que es una escala que se genera para ver qué tanta dureza tiene un material. Entonces, por ejemplo, el talco tiene una dureza de 1, mientras que el diamante tiene una dureza de 10. Entonces, dependiendo de la dureza del material, se genera una escala de 1 a 10. En ese sentido, pues el diamante es el material más duro de la naturaleza. En las propiedades químicas tenemos la oxidación, que nosotros también estamos muy relacionadas con la oxidación. Por ejemplo, si dejamos puntillas por ahí de la intemperie o si en nuestra casa hay humedad, pues empezamos a ver todos estos procesos de oxidación en el hierro sobre todo. Entonces es la propiedad que sufren algunos materiales cuando se combinan con el oxígeno del aire o con el agua. Por ejemplo, pues un trozo de hierro, una puntilla de hierro expuesto al aire, a la intemperie o a la humedad, pues nosotros vamos a empezar a ver como esas muestras como de una capa café, marrón, naranja, que empieza a cubrir el material. Entonces esa sería la oxidación. Y por otro lado tenemos la corrosión, que es el deterioro que sufre el material en un ambiente húmedo propio del entorno como el aire y el agua. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos tanto oxidación como corrosión. Oxidación es esa parte marrón, naranja que se observa en el material y la corrosión va a ser ese desgaste que tiene el material. ¿Listo? Tenemos también la combustión, que es un proceso de oxidación rápida en presencia de oxígeno, en la cual existe desprendimiento de energía en forma de luz y calor. Entonces, cuando ustedes encienden un fósforo, hay un proceso de combustión. Cuando ustedes están quemando papel, vemos procesos de combustión. Cuando encienden la estufa, hay un proceso de combustión en donde hay un agente que permite que se genere el fuego, hay una energía interna, y hay un material que es el que se va a consumir. También existe la inestabilidad, que es la propiedad que sufren algunas sustancias al descomponerse. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el agua, aquí vemos un proceso de descomposición en donde se está separando el hidrógeno del oxígeno y como resultado pues tenemos un dihidrógeno o un dioxígeno. Entonces hay un proceso de inestabilidad en donde se descompusieron esa sustancia. ¿Listo?